Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el imperialismo 2.0 a un clic. Un artículo que fue publicado por el Correo del Orinoco a principios del año, titulado El factor Kelly y la subversión interna, y suscrito por Carlos Facio, señalaba lo siguiente: a comienzos del año 2015, el Pentágono tenía más de 13.000 elementos de las fuerzas de operaciones especiales desplegados y realizando misiones subversivas y terroristas en más de 75 países, Venezuela incluida. Las fuerzas de operaciones especiales están integradas por unidades de élite del Ejército, de la Infantería de Marina y la Fuerza Aérea estadounidense, expertos en operaciones de guerra psicológica, actividades clandestinas, desestabilización, sabotaje, espionaje, ataques cibernéticos y, escuchen esto, asesinatos selectivos. Responden al Comando de Operaciones Especiales Conjuntas de la Secretaría de Defensa y están adscritas al plan denominado Visión 2020, que no es únicamente militar y que tiene un enfoque multiagencias, es decir, las fuerzas especiales cumplen misiones en estrecha cooperación con la Agencia Central de Inteligencia, la Agencia de Seguridad Nacional, el Buró Federal de Investigación y la Agencia supuestamente antidrogas de Estados Unidos. Una de las ventajas que tiene el imperialismo en el terreno de la guerra no convencional es el cuestionamiento sobre la existencia de esa guerra. Sin embargo, un documento público muy poco difundido sobre ella es el Manual o Circular de Guerra no convencional de las Fuerzas Especiales DC-1801 del año 2010, que define la ruta de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos para la planificación y la ejecución de operaciones de guerra no convencional. Este manual explica paso a paso de qué manera Estados Unidos aplica la guerra no convencional y la acomoda de acuerdo a condiciones geográficas, sociales y culturales. La guerra no convencional, tal y como la establece este manual, de ningún modo compite con la intervención convencional, sino que muchas veces acude como un instrumento más en ese tablero bélico. En ese escenario podríamos estar hablando de un conflicto armado entre potencias, de guerra de guerrillas, por ejemplo, que contempla acciones militares y paramilitares conducidas en un territorio hostil dominado por el enemigo por parte de fuerzas irregulares predominantemente locales. En la formación de grupos de insurgencia, y estoy citando este manual, ellos consideran la insurgencia como un movimiento organizado enfocado en el derrocamiento de un gobierno constituido mediante el uso de la subversión y el conflicto armado. Podríamos estar hablando de la conformación de un movimiento de resistencia, los cuales son considerados por ellos como el esfuerzo, y esto es una cita, el esfuerzo organizado de una porción de la población civil de un país para resistir al gobierno legalmente establecido o una potencia ocupante y para alterar el orden social y la estabilidad. Y por último, podríamos estar hablando de subversión, que son aquellas acciones destinadas a socavar la fuerza militar, económica, psicológica o política o la moral de una autoridad gubernamental. La intención de los esfuerzos de Estados Unidos con la guerra no convencional es explotar las vulnerabilidades políticas, militares, económicas y psicológicas de un poder hostil mediante el desarrollo y sostenimiento de las fuerzas de resistencia para lograr objetivos estratégicos de Estados Unidos. Ellos plantean que la creación de un movimiento de resistencia implica el desarrollo de unas fuerzas underground. Y acudo a esa palabra porque es la que ellos utilizan y estoy tratando, se lo juro, de ser lo más ajustada posible a este documento. Estas fuerzas clandestinas actuarían a la par de una resistencia armada y con auxiliares de apoyo en cada uno de estos elementos. No por subterráneas, ellas permanecen invisibles en su totalidad. El componente armado de estos grupos solo estará presente si la resistencia trasciende al conflicto. Dicho así por ellos, ambos, me refiero al grupo de la resistencia política y al grupo de la resistencia armada,
se enfrentan contra el aparato de seguridad de la nación anfitriona u ocupante. Insisto, cuando utilizo términos como nación anfitriona, me estoy ciñendo a los conceptos del manual. Estos conflictos también incluyen operaciones orientadas a atacar y degradar moralmente al enemigo, que en este caso sería un gobierno legítimamente constituido, así como su cohesión organizacional, su eficiencia operacional y, por último, buscan separar al enemigo de Estados Unidos de esa población. Con el tiempo, estos ataques mellan la capacidad del gobierno atacado, que terminarán, después de la aplicación de todas estas operaciones, siendo descrito como, y cito, incapaz de ejercer una gobernanza efectiva a la población. El primer paso es romper con la identidad cultural, religiosa, espiritual, étnica tribal de la población a atacar. Esa ruptura es clave para menguar el vínculo entre la población y sus gobernantes. En el actual escenario político-militar internacional, los métodos de guerra no convencional han resurgido como la modalidad más factible a aplicar por Estados Unidos y sus aliados para incentivar el derrocamiento de regímenes contrarios a sus intereses. Tales conceptos condujeron en lo fundamental los eventos asociados a la denominada Primavera Árabe, la situación en Siria y los actuales conflictos en Ucrania y Venezuela. El término guerra no convencional se introdujo por primera vez en 1955 en el vocabulario oficial del Departamento de Defensa norteamericano. Washington ha recurrido varias veces a esta modalidad, entre ellas en los estados bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, en la década de 1950. Guatemala en 1954. Albania entre 1949 y 1954. Tíbet entre 1955 y 1965. Indonesia en 1958. Cuba en la década de 1960. Vietnam del Norte entre 1961 y 1964. Así como en Nicaragua y Afganistán en la década de 1980. El Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos define este término como las actividades en apoyo a un movimiento de resistencia o insurgencia para coaccionar, desarticular o derrocar un gobierno u ocupar el poder mediante operaciones de fuerzas clandestinas, auxiliares y guerrilleras. No pocas analogías pueden encontrarse en los manuales de guerra no convencional aplicados en varios países de nuestra región latinoamericana y caribeña, como hoy sucede en Venezuela, y con matices similares se ha evidenciado en otros continentes, con anterioridad en Libia y actualmente en Siria y Ucrania.
precisa que una campaña de guerra no convencional se gesta con la combinación de dos factores. Primero, el conflicto armado, que normalmente tiene lugar en forma de guerrilla contra el aparato de seguridad de la nación e incluye operaciones centradas en degradar la moral, la cohesión y la efectividad operativa del adversario, así como separarlo de la población. Segundo, la subversión, que socava el poder del gobierno mostrándolo incapaz de conducir el país. Según este esquema, las acciones de la insurgencia parten de la insatisfacción con las condiciones políticas, económicas, sociales, administrativas o de otro tipo en el país. Una aspiración nacional que pudiera ser la independencia, o el deseo de cambios ideológicos o de otra índole. Este manual presenta además 7 fases que sirven de guía para la planificación y ejecución de esta modalidad. Fase 1. Preparación. Comienza con una completa preparación de inteligencia sobre la situación operativa que incluye el estudio de las fortalezas y debilidades de la insurgencia y el gobierno, así como de las condiciones políticas, económicas y sociales del país. Fase 2. Contacto inicial. Implica el establecimiento de contacto con los líderes de estos movimientos para medir la compatibilidad de sus intereses y objetivos con los de Washington. Fase 3. Infiltración. Si se evalúa que la situación operativa es favorable, se coordina la infiltración de fuerzas especiales y suministros y se confirma la viabilidad del apoyo estadounidense. Fase 4. Organización. Definir y acordar un plan para organizar la resistencia y expandir sus acciones. Antes de que los opositores se involucren en acciones combativas, deben crear, con el apoyo de las fuerzas especiales norteamericanas, una estructura que les permita mantenerse en el combate y resistir la reacción del ejército local. Fase 5. Consolidación. Se incrementan la inteligencia, la contrainteligencia y las redes de alerta temprana. Se expanden los reclutamientos. Se desarrollan y perfeccionan las capacidades de información, desinformación y los actos de sabotaje. Crecen las redes de distribución de suministros y aumentan los programas de entrenamiento. Fase 6. Utilización. La resistencia inicia operaciones ofensivas de mayor alcance para lograr el efecto deseado. Otras actividades principales de esta fase son las operaciones militares de apoyo e información, centradas en la explotación informativa de los éxitos guerrilleros para aumentar la moral de las fuerzas de resistencia y erosionar la del adversario. Fase 7. Transición. Una vez que la resistencia llega al poder, se requiere un cambio de mentalidad que transite de la derrota del régimen adversario hacia la protección del nuevo gobierno. El imperio norteamericano ha declarado la guerra al mundo. Y es una guerra que, a diferencia de las guerras mundiales anteriores, de grandes ejércitos que invadían países, bombardeaban países, a excepción de Irak, pues esta guerra tiene distintas ramificaciones, distintas maneras de presentarse, distintas maneras de ser iniciada, guerras mediáticas, guerras psicológicas, guerras de inteligencia, de contrainteligencia, guerras sucias. Los recientes conflictos se han originado y manifestado de forma diferente a partir de las particularidades socioeconómicas, políticas, militares y religiosas de cada nación, lo que ha determinado su complejidad y evolución. No obstante, las acciones desarrolladas por el enemigo en cada uno de estos países permiten establecer regularidades que incidieron en cada uno de ellos. Las manifestaciones usualmente surgen tras hechos aislados, como la muerte de una persona en el enfrentamiento con la policía en Egipto, el suicidio de un joven al que confiscaron su negocio en Túnez, la detención de un abogado de presos políticos en Libia, la represión inconsulta a protestantes en Siria,
La negativa de Ucrania a ratificar los acuerdos de asociación y de libre comercio con la Unión Europea y el asesinato con francotiradores a manifestantes en Venezuela. Estos hechos, combinados con el descontento acumulado por problemas estructurales en el orden económico, político y social en el contexto de la crisis capitalista, son explotados por los medios de comunicación pro-occidentales a fin de incentivar la rebelión contra los gobiernos. Estrategia del golpe suave. Ponla más abierta, por favor, hijo, que se vea todo. Yo lo llamo mecha lenta. Esta es su estrategia. Es facilita. Ahora nosotros la tenemos descubierta. La tenemos descubiertica. Fíjate, ellos quieren prender la mecha. Quieren prender la mecha para que la mecha, bueno, vaya, alargándose, hasta que un evento cualquiera, en cualquier momento, haga detonar la carga explosiva. Serie de ataques que Venezuela ha sufrido durante los últimos años ha sido catalogada por algunos analistas de golpe suave o guerra no convencional. Todos estos tipifican la metodología aplicada por actores a nivel nacional e internacional. Aquí les presentamos algunos de esos elementos de esta guerra de quinta generación aplicada en la nación suramericana. Guerra económica a través de la especulación y acaparamiento. Llamados a movilizaciones de calle con ataques de la masa opositora altamente motivada a la ejecución de actos violentos. Desarrollo de conflictos militares cortos. La estrategia busca favorecer el desarrollo de la creencia en la población de que existen muchos rebeldes en el seno de las Fuerzas Armadas y que solo algunos de ellos se han manifestado públicamente. Ejecución de acciones de terrorismo con operaciones extremas que sirvan de detonante de violencia en las calles. Desarrollo de operaciones de guerra psicológica, principalmente, aunque no exclusivamente, a través de los medios de comunicación y redes sociales. Desarrollo de operaciones paramilitares. Estas suelen prestar apoyo logístico, operativo y financiero proveniente de alguna nación extranjera interesada. Operaciones diplomáticas internacionales. Actores recurren a naciones interesadas en nuestros recursos y de esa manera justificar intentos de deposición del mandato.
Digamos que Otpor, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? O una referencia de la lucha no violenta. La no violencia. Hecho en Serbia, hecho en Egipto, hecho en muchos países del mundo. Inspirado en la lucha de Mohamed Gandhi, de Martin Luther King. La simbología que se le da de la mano blanca es el movimiento de la paz. Ha sido más o menos el mismo esquema, ¿no? Que es un tema de resistencia, una lucha de resistencia, y por eso es nuestro puño, ¿no? Que es símbolo internacional, símbolo universal de lo que es la resistencia. Creemos en la paz, pero la paz no es lo que produce este gobierno. Nuestro proyecto es hacerle oposición al gobierno y nuestro discurso es firme. Aquí está claro, un tiro no es una falta de inversión, una falta de mantenimiento. Aquí podemos entonces decir que se inició de nuevo el sabotaje.
político. En Venezuela han empleado también la opción del paramilitarismo, fenómeno autóctono de Sudamérica que tiene su expresión más concreta en las zonas fronterizas. Se disparó un plan de golpe de Estado para violentar a Venezuela y nosotros estamos neutralizándolo, estamos derrotándolo, pero falta consolidar la victoria sobre golpe de Estado. Estamos en momentos complejos, que nadie se confíe, que nadie se llame engaño. Estamos derrotándolo, pero no lo hemos derrotado todavía. Está en pleno desarrollo. Nos estamos jugando la vida de Venezuela. Nosotros somos los hijos de las cargas de caballería de Maíz Santa. Nosotros somos los del Caracazo, somos nosotros. Nosotros somos los hijos de Simón Bolívar. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Hasta la victoria siempre!